Cristo ha resucitado. De veras ha resucitado. Hermanos y hermanas de Iglesia Luterana de Fe en Cristo, qué gusto y bendición es poder celebrar a nuestro Señor resucitado juntos el día de hoy para celebrar la Pascua. Es una bendición de que nosotros podemos alabar a nuestro Dios y Señor resucitado donde sea que estemos en el mundo entero. Y me alegra de que nosotros tengamos la oportunidad de celebrar juntos, aunque sea virtual. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie de sermones acerca del libro de Jonás, Sal de las sombras. Durante este periodo de cuarentena, qué bueno es saber que nosotros tenemos libertad de las sombras y hoy día vamos a enfocarnos en la tumba vacía de Jesucristo y ver que tenemos libertad de las sombras de la muerte por la resurrección de nuestro Señor. Vamos a seguir un servicio especial para el día de la Pascua. Todo lo que se necesita se encuentra en la pantalla. Con eso, hermanos, el Señor les bendiga en su adoración a Él. Comencemos por cantar el himno de apertura, Cristo el Señor ya resucitó. Cristo el Señor ya resucitó, sobre la tumba el Rey triunfó, dando su vida en nuestro favor, ya no tenemos muerte y dolor. Gloria cantemos a Cristo el Rey, porque Él vive, también viviré. Cantemos todos, aleluya. Es nuestra Pascua, aleluya. Guerra feroz hoy se lidió, murió la muerte, vida venció. Cristo glorioso resucitó, de vida y muerte es el Señor. Gloria cantemos a Cristo el Rey, porque Él vive, también viviré. Cantemos todos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. Muerte cruel sin culpa sufrió, el tercer día Cristo venció. Resucitó en gloria el Señor, démosle todos honra y loor. Gloria cantemos a Cristo el Rey, porque Él vive, también viviré. Cantemos todos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, hemos pecado contra nuestro Dios. Y ciertamente merecemos la muerte eterna. Pero Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Jesús mismo dijo que todo el que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Según esta tu confesión, te anuncio la gracia de Dios. Por los méritos de nuestro Señor resucitado, Jesucristo, tus pecados te son perdonados y eres heredero de la vida eterna, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y contigo también. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, por tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, has vencido la muerte y has abierto la puerta de la vida eterna. Concede que nosotros que gozosamente celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor, seamos resucitados de la muerte del pecado y reafirmados en una viva fe. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora demos nuestra atención a la lectura de la palabra de nuestro Dios. La primera lectura la encontramos hoy en el libro de Jonás, capítulo 2. Esta lectura va a servir como la base del sermón de Pastor Natán hoy. Una lectura de Jonás, capítulo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora recitamos juntos el Salmo del día, Salmo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia, clamé al Señor. Y Él respondió, dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No he de morir, he de vivir. Para proclamar las maravillas del Señor. Esto ha sido obra del Señor. Y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Escuchemos ahora la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. En esta lectura nosotros escuchamos cómo nosotros podemos salir de las sombras de la tumba y la muerte por la victoria que nos ha ganado Cristo Jesús. Una lectura de 1 Corintios, capítulo 15. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron.
De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 28. Cristo ha resucitado. De veras ha resucitado. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Cristo ha resucitado. De veras ha resucitado. Ahora cantemos el himno del día. Yo sé que vive el Salvador. Yo sé que vive el Salvador, desde la muerte vencedor.
conquistador de muerte y cruz. Él vive así, ciertamente yo sé, con él siempre viviré. Cristo ha resucitado. De veras ha resucitado. Aleluya. Algún tiempo antes de su muerte y su propia resurrección, nuestro Señor Jesús ya predijo y habló sobre su resurrección a los discípulos cuando dijo en Mateo capítulo 12, así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de su gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Así es que nuestro Señor, aun antes de su gloriosa resurrección, ya se lo dijo a los discípulos que iba a resucitar usando el profeta Jonás como una señal, una profecía de su resurrección. Si ustedes conocen la historia del profeta Jonás, algunos la aprenden desde niño, otros como adultos, pero Jonás, el profeta, tiene fama de, ser un profeta que rehusó hacer lo que Dios pidió que hiciera. Cuando el Señor lo envió a Nínive para proclamar el mensaje de arrepentimiento, se fue por el otro lado. Y luego al llegar a Nínive, después de varios sucesos, proclamó el arrepentimiento, la ciudad se arrepintió y Jonás se enojó contra Dios por haber perdonado al pueblo de Nínive. Así es que el profeta Jonás tiene fama de ser un profeta que se fue por el otro lado, un profeta enojado, pero hoy, al celebrar la resurrección victoriosa y gloriosa de nuestro Señor, reconocemos que Jonás también era un profeta de la resurrección. Y nosotros necesitamos esta profecía de Jonás, porque la verdad es que en este mundo vivimos en muchas sombras. El profeta Jonás nos ayuda a ver que por medio de Cristo vamos a salir de las sombras, mirando la gran resurrección de Jesús. Sí, es verdad que el profeta Jonás conoció también las sombras de este mundo, ¿verdad? Si ustedes conocen la historia más una vez, cuando el Señor lo envió a Nínive, él fue por otro lado. Subió a una nave para ir al otro lado del mundo. Y cuando estaban en mar abierto, pues Dios envió una gran tempestad que le dio miedo aún a los marineros profesionales por su fuerza. Entonces Dios indicó por suertes que Jonás tuvo la culpa. Y entonces los marineros pues echaron a Jonás en el mar abierto. Y así fue Jonás bajando, listo a ahogarse, listo a morir. Así es que Jonás en el capítulo 2 de su libro tiene una oración increíble cuando Dios envió un gran pez que lo toma en su boca, y a través de ese gran pez Dios preserva la vida de Jonás. Pero Jonás sí recuerda cómo era bajar en el agua,
cuando él tenía la angustia que escuchamos en su oración del capítulo 2. Fíjense en el versículo 2. En mi angustia clamé al Señor. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Jonás reconoció que él estaba a punto de morir y entonces clamó al Señor. Fíjense también en el versículo 6. Arrastrándome a los cimientos de las montañas. Está hablando de cómo él se fue bajando a las partes más bajas del mar. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Jonás no pensaba que iba a sobrevivir, ya pensaba que iba a morir. Y luego, en el versículo 7 también, una parte de su oración, se me iba la vida. Jonás conoció la sombra de la muerte y la sombra que nosotros también, por la cual nosotros también andamos en este mundo. ¿Cuáles son las sombras por las cuales tú vas? A veces las sombras de esta vida terrenal son por culpa propia. ¿No es así? Las palabras sin amor que nosotros, que salimos de nuestras bocas a veces. Los actos de violencia que nosotros cometemos con nuestras propias manos. A veces las relaciones son dañadas y la vida es difícil por nuestras propias acciones, por nuestra propia culpa. Pero a la vez es verdad que Dios a veces manda pues dificultades, vamos a decir sombras en nuestra vida. Nosotros a veces lo llamamos en inglés tough love, es decir en español el amor, se me fue la palabra, el amor duro, el amor duro. Ustedes los padres conocen este amor, ¿no es así? Cuando sus hijos están desviándose por otro lado, con el amor los llaman y a veces tienen que hablarles fuerte para que volvieran al camino correcto. Es el amor duro. Cuando nosotros usamos la disciplina, cuando llamamos a las personas, actuamos para que las personas vuelvan. Dios utiliza las sombras que hay en este mundo, sea la sombra que es por nuestra propia culpa o la sombra que a veces Dios mismo envía. Dios lo envía o lo usa con un propósito para enseñarnos y recordarnos que nosotros no somos los dueños de nuestra propia vida. La vida y la muerte le pertenece a nuestro Dios. A veces hay cosas en este mundo que están fuera de nuestro control. Pensamos, por ejemplo, en la salud. Usted puede comer una dieta saludable y hacer ejercicio fielmente y sin embargo el cáncer le toca. O un virus, aún hasta la coronavirus le toca y estás enfermo. A veces estos problemas de la salud están fuera de nuestro control. Otro ejemplo sería la economía. Puede ser que tú eres un trabajador bueno, fiel, y hace todo lo posible para proveer para su familia y para sí mismo, trabajando duro. Y sin embargo, la economía se baja, pierde el empleo y sin culpa propia
no sabes cómo vas a proveer para los suyos. Las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, a veces nosotros mismos tenemos la culpa por dañarlas, pero también a veces es otra persona que nos traiciona, es otra persona que nos abusa a nosotros y las relaciones son dañadas. Así hay sombra en este mundo. Pero vuelvo a decir que Dios en estos momentos nos está enseñando una lección. La lección de no depender de uno mismo, sino que nuestra vida depende de nuestro Dios. Él está en control. Él es el maestro de todo. Y así cuando el profeta Jonás estaba en el gran abismo de la angustia, parece que ni siquiera sabía qué decirle a Dios. Y entonces, es cosa interesante, las cosas que él dijo en esta oración del capítulo 2 salen de los salmos. Es obvio que el profeta memorizó los salmos, este libro de cantos del Antiguo Testamento, y que en el momento de la angustia, su alma pensaba en los versículos bíblicos que él había memorizado. Es bueno para nosotros seguir este ejemplo. Niños y jóvenes que me están escuchando, quiero enfatizar para ustedes la importancia de por qué memorizamos versículos bíblicos, por qué escuchamos y memorizamos hasta los himnos que cantamos en la iglesia. Es porque en los momentos oscuros, en los momentos de la sombra de la vida, nuestra alma puede recordar la palabra de nuestro Dios. Padres, quiero animarles en su trabajo, en su responsabilidad de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Memoriza versículos bíblicos con ellos para ayudarles en su vida entera. Cuando el profeta Jonás pensaba en estos versículos bíblicos, fueron estos versículos bíblicos, estas promesas de Dios que le dio consuelo y esperanza. Escuchamos esto en la oración que Jonás dijo en el vientre del pesebre. ¿Qué dijo Jonás? El Señor me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú, hablándole a Dios, escuchaste mi clamor. Jonás tenía la confianza que Dios iba a escucharlo y responder, porque así Dios lo promete en los Salmos y en toda la Biblia. En el versículo 4, ¿qué dice Jonás? Yo pensé, he salido expulsado de tu presencia, mas volveré a contemplar tu santo templo. Jonás confiaba que él iba a poder contemplar el templo, la presencia de Dios, más una vez, que Dios no lo iba a expulsar para siempre, sino que le iba a perdonar sus pecados y volvería a tener buena relación con su Señor. Y en el versículo 6, ¿qué dijo Jonás? Tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Es este rescate que nosotros celebramos hoy en el domingo de la resurrección. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Él tiene la victoria. Aplastó la cabeza del diablo. Conquistó el pecado. Venció aún hasta la muerte misma, quitándole su aguijón. Nosotros sabemos que en Cristo
nosotros también estamos rescatados. Yo no sé cómo el Señor siempre nos rescata de las sombras de este mundo. Por ejemplo, Dios envió un gran pez para tragar a Jonás y rescatarlo del abismo del mar. Y a través de ese pez, en una cosa milagrosa, el Señor le salvó la vida de Jonás. A veces Dios todavía hace milagros hoy en día. A veces hay personas que se sanan de una enfermedad, del cáncer o lo que sea, de una manera que los médicos no lo pueden explicar. A veces Dios sí, todavía hace milagros que nosotros no podemos explicar en esta vida. Pero también Dios usa sus agentes y sus medios terrenales que Él ha establecido en este mundo. Puede ser que Dios mueve un país entero a ofrecer auxilio en los momentos de dificultad económica. Y puede ser que el gobierno, motivado sin saberlo por Dios, o movido sin saberlo por Dios, puede ofrecer el auxilio económico que uno necesita en este momento. Pero también Dios puede utilizar las obras de caridad, la misericordia que nosotros los cristianos ofrecemos los unos a los otros, aun siendo obras de caridad pequeñas. En estos momentos también Dios nos está ayudando, rescatando de las sombras de este mundo, pero a la misma vez Dios no promete siempre que nos sacará de la sombra en esta vida. A veces es por medio de la muerte misma, la muerte que Jesús ya venció, que Dios utiliza para sacarnos de la sombra a la vida eterna. Y en eso confiamos. Yo tampoco sé cuándo es que el Señor nos va a rescatar de todas las sombras. Dios pudo haber mandado al pez devolver a Jonás a la tierra seca en un solo día. Mas sin embargo, esperó 3 días antes de devolver a Jonás, rescatar a Jonás a la tierra seca. Yo no sé por qué demoró 3 días, sino que Dios tenía propósito en usar eso como una señal de la resurrección de Jesús. Pero no debemos pensar que estos 3 días en las entrañas del pez fueron días fáciles. Él no estaba haciendo acampamento como a veces uno ve en los dibujos para los niños. Estar en las entrañas del pez fueron difíciles, completamente oscuro. Jonás no sabía dónde estaba. Y con todas las cosas que el pez estaba comiendo, el olor, el calor que Jonás estaba sufriendo dentro del pez, no fue cosa fácil, pero sí Dios lo preservó. De igual manera, a veces nosotros tenemos que esperar. A veces nosotros pasamos por las dificultades y no es fácil, sino Dios está con nosotros y promete preservarnos hasta el momento que Él ha indicado para que saldremos de la sombra. Él en su sabiduría conoce el momento indicado. Pero es así, hermanos y hermanas, que nosotros celebramos hoy la victoria y el rescate que nuestro Señor Jesús ha ganado para nosotros. Y igual como Jonás, nosotros también vemos lo que Jonás oró en el versículo 8.
los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Jonás reconoció que él, siguiendo su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, había hecho de sí mismo un ídolo. Él estaba adorando a sí mismo en vez de Dios, pero por fin reconoció que eso fue un ídolo vano, sin capacidad de ayudarlo. Entonces, él prometió abandonar este ídolo para luego, como dice en el versículo 9, yo te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Jonás ofreció su vida en servicio al Señor por gratitud a Dios, por haberlo rescatado. Y fíjense que Jonás no ha salido del pez todavía está en las entrañas, pero confía en este rescate. Y entonces él dice que va a cantar de gratitud. Nosotros también, reconociendo la victoria final que tenemos en Cristo, que porque Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros cantamos a plena voz las glorias de Dios y nos ofrecemos en un sacrificio vivo. Ofrecemos toda nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de nuestro prójimo. Es así, hermanos y hermanas, que tenemos la confianza de salir de las sombras por la resurrección de Cristo. Igual como estas mujeres que fueron al sepulcro, echaron sus cabezas en la tumba y vieron la tumba vacía. Nosotros también reconocemos que Jesús no está aquí en la tumba, sino ha resucitado, tal como dijo, venció la muerte. Y así es que nosotros, junto con Jonás, decimos, la salvación viene del Señor, porque Cristo ha resucitado, de veras ha resucitado. Amén. Hermanos y hermanas, que el Dios que da paz, quien resucitó a nuestro Señor Jesús de la muerte, el gran pastor de las ovejas, que Él los capacite con todas las dádivas buenas para cumplir con su voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invito ahora, hermanos y hermanas, a confesar su fe conmigo usando las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Seguimos nuestro servicio con la oración de la iglesia. Todopoderoso y eterno Dios,
que has dado gozo y alegría al mundo entero con la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por su victoria sobre el sepulcro y la muerte, y por la inmortalidad y la vida que nos ha hecho conocer. Y te suplicamos que del mismo modo que hemos sido sepultados con Él en la muerte por el bautismo, así podamos también resucitar con Él a novedad de vida. Te damos gracias por la nueva vida que tú has revelado al mundo mediante tu iglesia. Te alabamos por tu palabra. Concede que en nuestros hogares se refleje el gozo de la Pascua. Permite que las buenas nuevas de la resurrección lleguen al mundo entero, de modo que todos los hombres contemplen la gloria de Cristo y encuentren vida abundante en los frutos de su victoria sobre la muerte. Padre Santo, mediante la obra de tu Espíritu, revela que el Señor resucitado es el pastor de almas de todos los enfermos y a los que se encuentran en tribulaciones, que es el consolador de los fieles a los que se hallan solos y olvidados, y que es el callado y aliento de los que andan en valle de sombra de muerte. Concede que todos los gobiernos sean guardianes de la paz universal. Inspíralos, de modo que buscan triunfos sobre los enemigos de la verdadera justicia. Y Señor resucitado, alabamos tu santo nombre por las bendiciones de la Pascua y te suplicamos que nos guardes por siempre en la viva esperanza de la resurrección a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor y nuestro Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en su nombre cantemos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga su rostro resplandecer sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Cantemos ahora el himno de clausura. Suenen campanas, suenan tambores. Suenen campanas, suenan
cambio profundo. Pascua de Cristo, resurrección, abre el paso a la vida de Dios, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Hoy la muerte ha sido vencida y es nuestra fe la vida. Suenan campanas, suenan tambores, suenan guitarras y hosanas a Dios, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Hermanos, oren conmigo. Gloria, honra y alabanza sean a ti, Señor Dios Todopoderoso, por haber traído a la luz la vida y la inmortalidad mediante la resurrección de Jesús, nuestro Salvador. Sentimos verdadero gozo porque has abierto a todos los creyentes las puertas del cielo por Cristo Jesús. Alabamos tu santo nombre por las bendiciones de la Pascua y te suplicamos que nos guardes por siempre en la viva esperanza de la resurrección a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ha sido un gran gusto y una alta bendición de nuestro Señor celebrar junto con ustedes la Pascua de nuestro Señor. Lo digamos nuevamente, Cristo ha resucitado. De veras ha resucitado. De nosotros aquí, de Iglesia Luterana de Fe en Cristo, deseamos a todos ustedes felices Pascuas al meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros para que nosotros podamos salir de las sombras en nuestras vidas. Esperamos mantenernos conectados así por internet por mientras tanto y háganos un gran favor, si pueden en su página de Facebook, si pueden colocarle un like en nuestra página y compartir estos mensajes, estos videos en su página, así podemos ser una congregación vivos en Cristo para compartir la vida de Cristo. Dejemos que el mundo sepa del gozo que nosotros tenemos por la tumba vacía de Cristo Jesús. Entonces, de todos nosotros a todos ustedes, que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre en Cristo Jesús. Amén.